Proposición no de ley, que es del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la utilización de Big Data para la mejora de la movilidad y el diseño de infraestructuras, que va a defender el diputado y portavoz del Grupo, don César Ramos. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bien, esta es una de esas iniciativas que traemos al Congreso de los Diputados y que yo siempre tengo la percepción que me va a ser muy complicado explicar o que va a ser muy complicado que la gente lo entienda. Cuando hablamos de temas técnicos o de temas excesivamente técnicos, lo que necesitamos es hacer mucha pedagogía para que le llegue no solo a los diputados, sino a los ciudadanos la importancia que tiene que tener el que se pueda aprobar esta proposición no de ley. Voy a intentar hacerlo en mi intervención. No prometo que lo consiga, pero por lo menos lo intentaré. La sociedad ha cambiado radicalmente y uno de los elementos que forma parte de ese cambio radical es el valor de los datos. Los datos que producimos todos y que están en todos los elementos que vemos y vivimos cada día hacen que eso se convierta en un valor para generar empleo, para generar riqueza y para ser mucho más competitivo. Quien ha entendido muy bien esa nueva lógica son las empresas, que a día de hoy están sacando partido, están sacando mucho rendimiento al valor de esos datos. Creemos que la sociedad y creemos que los gobiernos no tienen que ser ajenos a ellos. Creemos que tienen que buscar la forma para que todos esos datos que se están generando cada día se puedan poner al servicio de los ciudadanos y puedan servir para mejorar muchos de los elementos y muchas de las infraestructuras que tenemos, sobre todo en el tema del transporte, para mejorar también los servicios y cómo serán los servicios y para hacerlo además teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios. ¿Qué es lo que proponemos? Lo que proponemos es relativamente sencillo. Todos los móviles que todos los españoles, yo creo que no hay español que no tenga un móvil, permite que ese español esté localizado y se pueda saber por qué sitio se mueve, a qué velocidad se mueve. Incluso podamos saber cada día cuántos españoles recorren la carretera, por ejemplo, que va de Cáceres a Madrid, o los ciudadanos que se mueven dentro de Madrid. ¿Eso qué permite? Primero, a las empresas le permite poder hacer publicidad segmentada con el tipo de ciudadano al que quieren dirigirse en el sitio concreto que se va a mover ese perfil de ciudadano. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros lo que proponemos es que el Gobierno busque la fórmula para que pueda disponer de esos datos. ¿Para qué? Si el Gobierno dispone de esos datos, si el Gobierno tiene la capacidad de saber cómo puede ser la movilidad mañana, teniendo en cuenta los patrones de comportamiento de los ciudadanos hace un año, teniendo en cuenta la temperatura, la climatología y otra serie de elementos, en este país se podrán primero diseñar las infraestructuras teniendo en cuenta eso. Infraestructuras serán las que necesitan los españoles, pero no solo las infraestructuras, sino los servicios de transporte se podrán diseñar teniendo en cuenta la necesidad de los ciudadanos. ¿Alguien se puede imaginar que un día que haya un concierto en Madrid, en una zona determinada, a través de esta serie de aplicaciones, cualquier servicio de taxi, cualquier servicio de metro, cualquier servicio de cercanía, puede planificarse teniendo en cuenta eso? Seguramente los ciudadanos estarían muy agradecidos de que hiciéramos eso, porque el día que salgan de un concierto no se encontrarían que no pueden utilizar el transporte público porque está saturado, porque no se ha previsto el que pudiera haber ese tipo de gente o pudiera haber esa cantidad de gente en ese trayecto. Por eso digo que nos parece muy importante. Creemos que es factible hacerlo, creemos que es posible, creemos que España está perdiendo el tren de la modernidad y de la innovación en todo lo que tiene que ver en la utilización de los datos. Es curioso que el Ministerio de Fomento sea el único ministerio del Gobierno de España que actualmente no tenga ni un solo dato publicado en el portal de Open Data que tiene el propio Gobierno y creemos que por eso hay que ponerse a trabajar con ello. Vimos como el ministro de Fomento hace muy poco anunció en esta comisión una iniciativa que nos ponía o que, según el ministro de Fomento, subía al Ministerio y subía al Gobierno a la modernidad, que era el plan de innovación en el transporte, en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras. A nosotros nos parece que se queda muy cojo, porque nos da la sensación que en ese plan lo único que se ha hecho es coger cualquier elemento que pudiera sonar a innovador y meterlo dentro del plan. Nosotros decimos cuál es la utilidad de esta iniciativa que presentamos, creemos que puede ser muy bueno, creemos que España además puede ser pionera en ello, porque a día de hoy sí lo están haciendo. Las empresas privadas de movilidad están utilizando los datos de los ciudadanos para garantizar ser más competitivos y para tener más clientes. Por eso el Gobierno creo que tiene que buscar la forma, es posible, es factible. Dudo que, aunque aprobemos la iniciativa, el Gobierno lo ponga en marcha, y lo digo por una sencilla razón, porque todavía recuerdo que hace ya casi un año se aprobó en esta comisión una iniciativa que obligaba a la transparencia del Ministerio de Fomento en todas sus actuaciones a través de un portal web y todavía no sabemos nada de ello.
pedimos que la iniciativa se apruebe, pero no nos es suficiente con que la iniciativa se apruebe. Queremos que, si se aprueba la iniciativa, el Gobierno lo cumpla y lo cumpla en un plazo razonable. Porque al final los diputados podemos tener la percepción que nuestros debates que hacemos aquí en las sesiones de comisión o en las sesiones plenarias, para lo único que nos sirven es para subirla al portal a nuestros perfiles de las redes sociales, que nos lo vean nuestros amigos, nuestros votantes, pero que no sirve para nada para cambiar la vida de los ciudadanos, aunque sea aprobada la iniciativa. Por eso digo, es importante que se apruebe, pero sobre todo es importante que el Gobierno lo entienda, lo comprenda y lo aplique. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramos. Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el diputado don Teodoro García Egea. Gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría decirle al portavoz socialista que me parece bien la iniciativa, no tanto por el fondo, que también, sino que me parece bien que se traten estos temas, que se hable de Big Data, que se hable de las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0, que se hable del futuro y que se hable del cambio profundo que está surgiendo esta cuarta revolución industrial, que no solo está aplicándose en la industria, sino que también está llegando a la sanidad, al transporte, a la educación y, como bien dice un buen amigo mío, no estamos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época. Y, por tanto, yo celebro que el Partido Socialista traiga este tipo de iniciativas y ahí nos tendrá, sin que sirva de precedente, por supuesto. No hay español, efectivamente, decía el portavoz socialista, que no tenga móvil, y de hecho hay más móviles que españoles. Actualmente hace tiempo que rompimos esa barrera en cuanto al número de dispositivos móviles y nosotros, pues debido a la conveniencia, creemos, del tema a tratar, pues hemos presentado una enmienda con 2 puntos que creemos importantes. En primer lugar, hay que asegurar, porque estamos hablando de datos, y cuando hace poco me decía un emprendedor que trabaja en la economía del dato, en la gestión del Big Data, en la gestión de datos no estructurados, que cuando algún servicio es gratis es que el producto es uno mismo. Cuando al ciudadano le dan algo gratis es que el propio producto es el ciudadano, son los hábitos del ciudadano. Por tanto, hay que, en estos temas en los que estamos tratando datos muy personales, como ha comentado el portavoz socialista, estamos hablando de la localización de personas, tiempos concretos, localizaciones concretas. Hay que andar con mucho cuidado a la hora de tratar esos datos porque estamos entrando en la intimidad de las personas y, por tanto, nosotros en la enmienda que hemos presentado proponemos instar al Gobierno a que desarrolle acciones de compra pública innovadora. Creemos que es un esquema muy interesante. Estamos abiertos a trabajar el texto y a trabajar esta enmienda con las distintas compañías de móviles que operan en España para que el Estado pueda acceder a estos datos agregados y, muy importante, de forma anónima, que poseen, respetando siempre, como hemos dicho, la normativa vigente en materia de protección de datos, para utilizarlos y contribuir a un diseño óptimo de los servicios de infraestructura de transporte, hacerlos más eficientes y acordes con las necesidades de los ciudadanos. Creemos, además, que esto va en línea con los estudios realizados por la Comisión, que han estimado que la economía del dato, es decir, la economía detrás del Big Data, va a aumentar a 739.000 millones de euros en 2020, lo que va a suponer duplicar el volumen que actualmente representa y llegando hasta el 4% del Producto Interior Bruto del total de la Unión Europea. Y lo que a mí más me preocupa, porque hay muchos colegas míos e incluso algún alumno universitario que al terminar su carrera pues se ha ido a trabajar para grandes empresas en la gestión de datos no estructurados y esto va a suponer el aumento hasta 6 millones en 2016 a más de 10 millones en 2020, según las estimaciones del escenario de crecimiento. Por tanto, creemos que es acertado tratar este tema y todos los que tengan que ver con esas 9 tecnologías habilitadoras que hace poco se analizaban en diversos estudios sobre el impacto que iba a tener la introducción de este tipo de tecnologías. Estamos en unos 30 años más en los que la humanidad va a sufrir los cambios más importantes. Esto se me va quedando cada vez más anticuado, pero hay un libro que son Los próximos 30 años de Álvaro González Alorda, que yo les recomiendo, que habla del cambio importantísimo que está viviendo la generación, las personas que estamos viviendo este tiempo, que pasaron de escribir en máquina de escribir a tener un iPhone entre sus manos. El cambio que eso ha supuesto pues ha sido posible gracias a pequeñas y medianas empresas altamente especializadas que han sabido hacer algo, muy pocas cosas, pero hacerlas muy bien. Y todos esos avances tecnológicos han sido a base de pequeñas aportaciones de personas concretas
a lo largo de estos 30 años y los que quedan, ¿no? Por tanto, pues nosotros hemos presentado esta enmienda con un primer punto para garantizar que el esquema bajo el que se ceden los datos es el adecuado y con un segundo punto para garantizar también que las pequeñas y medianas empresas que saben hacer algo muy concreto y que son las mejores haciendo eso, que ahora mismo están digitalizando grandes empresas del automóvil, de la energía o de las telecomunicaciones como empresas tractoras y que están creciendo en nuestro país para que nuestros titulados puedan quedarse aquí, pues esas mismas pymes se les involucre también en el desarrollo de la economía del dato y la gestión del Big Data. Y esas son nuestras dos propuestas. Y por último, pues me gustaría decirle al portavoz socialista que el trabajo de los diputados no debe acabar con la aprobación de una propuesta, no debe acabar con el debate de esta comisión, sino que el trabajo de los diputados también está ahí fuera, también está a hablar con el Gobierno, a hablar con la sociedad, estar en los foros adecuados para que todas estas ideas que entre todos conseguimos aprobar y llevar adelante no se queden solo en nuestros perfiles de Facebook, Twitter o cualquier otra red social, no se queden solo en el diario de sesiones, sino que también se lleven a cabo, porque ahí nosotros también tenemos una responsabilidad y no podemos dejar solo al Gobierno en esta materia y debemos apoyarle más allá, como digo, de la aprobación de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Egea. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. ¿Desea intervenir? Por supuesto, estaría bueno, está claro. Bueno, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, por parte de nuestro grupo, evidentemente, todo lo que sea una iniciativa que tenga que ver con la utilización y el aprovechamiento de la tecnología, de inicio lo vemos con buenos ojos. Entendemos que desde el momento en el que se hizo la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, se abrió un espacio nuevo y se trató de que, me imagino, que en España se hicieran las inversiones necesarias tanto en el ámbito, digamos, público, pero también para incentivar también como trampolín al privado, para situarnos a la cabeza, digamos, de los países que optarán a tener mayores oportunidades de futuro, ¿no? Sin embargo, hemos visto que lo que ha sucedido desde el año 2011 en adelante ha sido un descenso de un 25% aproximadamente de la I+D+I en nuestro país. Y podríamos cifrarlo, hay gente que dice más de 2.000 millones, pero yo creo que incluso todavía esa cantidad es incluso mayor, o que, por ejemplo, nuestro aprovechamiento de la tecnología pues hace que la producción de empleo no esté en el 2%, muy por debajo de los países que hay en la OCDE, ¿no? Por tanto, entendemos que no estamos aprovechando bien la oportunidad como país, que cuando hablábamos desde hace ya mucho tiempo por la economía del ladrillo que derivó en la crisis y todo lo que hemos conocido después, que había que invertir mucho en esto y que esta era la oportunidad que teníamos para gestionar el talento y a partir de ahí producir y transferir conocimiento, etcétera, 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 pues realmente el Gobierno en este sentido no está mucho en ello, ¿no? Y por tanto quiero hacer un alegato desde mi grupo, en primer lugar, a eso, a la agenda digital, a la importancia de producir tecnología, al gap que demanda profesionales tecnológicos para la Unión Europea en los próximos años y que si nosotros no estamos a la altura pues no vamos a poder hacer una aportación que además de salida también a nuestras necesidades de empleo, teniendo en cuenta que además son empleos de alta capacitación y digamos, empleos de alta calidad. En relación a la propuesta que ha presentado el Grupo Socialista, y a César, que le conozco hace mucho tiempo en estos temas y por tanto veo su mano en este tema, pues no puedo dejar de estar en absoluto, no puedo dejar de estar de acuerdo porque me parece pues una idea de aprovechamiento de algo que esté ahí. Y sí es verdad que también, lo digo ya de paso, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, también me parece bien la enmienda que presenta el Partido Popular para que simplemente pues esa cesión de los datos esté bien contemplada, tenga todas las garantías para precisamente que no haya un uso fraudulento de esa información que es tan sensible. Pero evidentemente el avance de lo que se plantea es evidente y ahí ha puesto un ejemplo claro que puede servir precisamente para detectar los patrones de movilidad que sirvan también para poder adoptar medidas. Por tanto, nuestro grupo lo va a apoyar. Y repito, para terminar, con un alegato a que debemos de aumentar nuestra inversión en I+D+I de verdad, debemos favorecer el talento, la generación de conocimiento, la transferencia a la sociedad y hacerlo también desde el sector público y no solamente esperar que sea el privado el que tire del carro, porque si no hay una palanca que lo incentive, pues difícilmente eso va a ser así. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, tiene la palabra el diputado doña Carmen Valido. Gracias, presidente. Es una evidencia constatada que hemos pasado de la sociedad de las tecnologías, de la comunicación y la información a una sociedad de gestión del conocimiento. Ser pionero y estar preparados en el manejo y adaptación a estas nuevas realidades es una oportunidad para las personas que trabajamos en la construcción de un mundo mejor.
Los desafíos de la gestión del conocimiento para políticas públicas a través del Big Data son apasionantes, pero no nos podemos deslumbrar por sus virtudes sin ser conscientes de la necesidad de un principio de precaución que se basa en cuestiones éticas y legales respecto a la protección de la información privada, la intromisión de la vida privada y la enorme responsabilidad legal, política, económica y social. Imagínense las consecuencias de esta información si cae en manos de la ciberdelincuencia o el ciberterrorismo. No podemos olvidar resoluciones como la del 6 de octubre del 2015, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró inválida la decisión de la Comisión Europea, que a su vez declaró que Estados Unidos garantiza un nivel de protección adecuado de los datos personales transferidos. O la sentencia del Tribunal de Justicia del 8 de abril de 2014, cuyo fallo concluyó que la Directiva del 2006, la Directiva 24 del 2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones, y por la que se modificaba también la Directriz del 58 del 2002, es inválida. Por otro lado, basar la toma de decisiones políticas en la recogida de la información del Big Data tiene importantes problemas de sesgo con diferentes estratos sociales que quedarían excluidos e invisibilizados al no aportar datos por el no uso de las tecnologías, como por ejemplo las personas mayores, la infancia y todas aquellas personas que por problemas económicos no pueden acceder a las mismas. Si antes los datos eran poco objetivos en los anteriores estudios de infraestructura o en los servicios de transporte, el Big Data no nos evita hoy día que el analista, bajo la sombra del científico de los datos, no tenga sus juicios de valor y su posible miopía respecto a las muestras, por no hablar de las conclusiones interesadas, como ocurre con los economistas. El problema que tenemos en nuestro país es que la planificación de los servicios de transporte ha sido dirigida por la política de infraestructura, donde el cemento, el ladrillo y los megaproyectos son motores de nuestra economía y que han quedado obsoletos. La utilización de un elemento como el Big Data puede ser estratégico, pero no garantiza por sí solo el cambio de modelo productivo que paralice la profundización y dependencia del cemento y el hormigón en nuestra economía y sus consecuencias ambientales, laborales, económicas y sociales que todas conocemos. Por lo que nuestra necesidad es garantizar que la planificación del transporte sea dirigida por una política consensuada, democrática, participativa y social, y mediante la utilización de todas aquellas herramientas tecnológicas disponibles. Es por ello que consideramos esta iniciativa como significativa pero insuficiente, por lo que nuestro grupo se va a abstener. Muchas gracias, señora Valido. Don César, en relación con la enmienda del Grupo Popular. Vamos a hacer una transaccional, vamos a proponer que... Muy bien. Pasamos a la siguiente iniciativa, la que figura en el orden del día con el número 4. Es una proposición